Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí de sabadito en Diálogos de Fin de Semana. Ya estoy aquí con todos mis compañeros listísimos para platicar con ustedes. Buenos días a todos, Hola. Chicos. Muy buenos días. ¿Estás, Cris? Sí, aquí. Feliz de estar compartiendo este día con ustedes y con un tema muy divertido, la verdad. Un tema que nosotros decimos que no existe, como ustedes ya vieron los que nos siguen por Facebook Live, pero Oscarito nos acaba de mostrar que sí existe. Es el tema del hubiera. ¿Ustedes creen que el hubiera existe? Y bueno, el hubiera hablando desde, ahorita nos va a decir por qué sí existe, ahorita se los dice, pero hablando desde esta perspectiva de cuántas veces tomamos una decisión y no nos gusta, o tal vez sí nos gusta, pero nos quedamos pensando, ¿y si yo lo hubiera hecho diferente? ¿Qué es esto del hubiera? ¿Por qué nos pasamos tanto tiempo pensando en eso cuando realmente no hay nada que podamos cambiar? Pues de esto vamos a platicar. Y yo les pongo la otra cara de la moneda, Cris, porque decías, puede ser divertido, pero hay gente para la que no es tan divertido el arrepentirse, porque decir hubiera forma parte también del arrepentimiento y muchas veces este dolor, esta culpa y este propio arrepentimiento no nos deja avanzar ni seguir adelante. Vamos a platicar también de esto. Y peor aún, no solamente está esta parte donde entonces no podemos avanzar y no podemos vivir tranquilamente. Cuando le decimos a la otra persona que por su culpa yo estoy viviendo una situación que no me agrada, es decir, un chantaje abierta y completamente. Entonces, también esta parte pues puede ser contaminante a más no poder. Vamos a tocar también ese punto. ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos en esta mañana de Diálogos de Fin de Semana. Así es, el hubiera. Si yo hubiera, si hubiera sabido, si me hubieran dicho. Dicen que el hubiera no existe porque lo que hay que respirar y vivir es el aquí y el ahora para no arrepentirnos nunca y estar con ese lastre del pasado que no nos deja avanzar. Y también vamos a hablar, por supuesto, de por qué nos angustia tomar decisiones y también por qué, de alguna u otra manera, no confiamos en nosotros mismos. Todo eso tiene que ver con el hubiera. Así es que esta mañana va a ser interesantísima. Y bueno, por supuesto que el hubiera tiene un sentido también. O sea, viviéndolo aquí y en el ahora, nos da la oportunidad de reflexionar sobre la decisión que nosotros tomamos y tal vez en el futuro tomar otro tipo de decisión, hacer otras elecciones, vivir la vida de manera diferente. Así es que, pues por supuesto que también tiene un sentido vivir en el hubiera. Pero bueno, comenzamos. Seguramente más de una vez te has lamentado sobre las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. En esos momentos, la palabra a la que recurrimos para lamentarnos es la de hubiera. Pero es imposible cambiar el pasado y retroceder el tiempo. Así que confrontemos nuestras decisiones y confirmemos lo que popularmente se dice: el hubiera no existe. Bueno, pues muy interesante escuchar todo esto que estábamos aquí diciendo. Y bueno, ¿ustedes por qué creen que nos lamentamos por lo que no ocurrió? Pues es que yo creo que tenemos tantas expectativas durante nuestra vida que hay momentos o edades donde dices, para tal edad yo tengo que haber llegado a tal o cual cosa, porque social o cultural o familiarmente es lo que se espera de mí, por mi preparación, por lo que han dado, y esta es tu oportunidad, ¿no? Entonces, si no pasa, si no te llega o si tú no lo quieres, es como te vas a arrepentir. Además, creo que hay un montón de personas alrededor que se encargan de recordarte constantemente que eso que estás dejando de hacer, más adelante te vas a arrepentir de una forma que será muy doloroso. Claro. Y es como ya no va a regresar otra vez esa oportunidad. Pero yo creo que tiene que ver ahí en las oportunidades y en las decisiones qué tanto tuvo que ver con mi responsabilidad o mi propia decisión. O sea, si yo hubiera hecho, si yo hubiera puesto, o sea, muchas veces nos creemos responsables de muchas cosas que en realidad ni siquiera estaban en nuestras manos. Y es bien diferente cuando realmente asumimos que la decisión que tomamos no fue la correcta o fue equivocada y cuando le damos la justa responsabilidad a los demás, ¿no? A veces yo quisiera que hubiera sucedido tal o cual cosa, pero no estaba en mis manos. Claro. Y también creo que tenemos que tener la humildad suficiente para entender que no todo depende de mí en este Y mundo. sin embargo, yo creo que sí hay que poner mucha atención, Cris y amigos, en los errores, porque También. de los errores de la experiencia vida hay lecciones que si las aprendemos bien, podríamos empezar a eliminar el hubiera de nuestro diccionario si es que nos atormenta, porque llega un momento en que si yo hubiera dicho, hecho o previsto tal
situación, me ahorraría muchísimos problemas. Entonces hay que asumir los errores, yo creo, y también dejar de atormentarnos y de flagelarnos con el asunto de que, ok, cometiste el error, se aprende y se avanza. Y por supuesto, pues ya el hubiera tendrá otro significado en nuestro verbo o en nuestro lenguaje habitual. Claro, pero fíjense que sí es algo que se vive de manera más común de lo que nos gustaría. De repente escuchamos a personas que pasan muchos años diciendo es que si yo me hubiera casado. O por ejemplo que dicen, bueno, si yo hubiera estudiado. ¿no? Si yo hubiera tenido hijos. Si yo hubiera tenido hijos. Es que esas son decisiones de vida, Claro. claro que repercuten muchísimo más. Hay otras decisiones que se tienen que tomar en la inmediatez y a lo mejor no van a estar toda la vida apareciendo sus Claro, por consecuencias. supuesto. Oigan, acompáñenme a escuchar la siguiente frase justamente hablando de este tema. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Buda Gautama, fundador del budismo. Bueno, alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Uno de mis grandes guías espirituales, maestros de la vida, ¿no? El Buda. Pero bueno, el fundador del budismo, Oye, Gautama. pero yo tengo este razonamiento filosófico poderoso que ayuda a entender por qué si el hubiera existe. Entonces, para todas aquellas que piensan que el hubiera no existe, aquí está una prueba fehaciente. Vamos a verla en la siguiente toma. Allí lo tienes, ¿se alcanza a ver? Sí, existe Sobre todo el nombre. hubiera. El hubiera. Ahí está. Oigan, por eso yo empecé este programa diciendo que qué divertido Qué iba a estar, divertido. porque Oscar ya nos estaba haciendo reír con que el hubiera sí existe. Oye, yo les y tengo bueno, el otra hubiera sí reflexión. existe, pero realmente, la palabra sin el hubiera, sino nada más hubiera, Hubiera. no Pero existe. ¿qué tiempo es el hubiera, no? Dicen, bueno, es tiempo pasado y no, es tiempo perdido. También. Claro, ese es Sí, otro. oye, ese y es tú- Esa es muy un buena. buen Y concepto. tú lo dijiste muy bonito, porque hay otros que le agregan una grosería por ahí a un Es tiempo tiempo bastante es tiempo perdido. perdido. Oigan, estamos ya en Facebook Live, así es que nos pueden mandar todos sus comentarios en la página de Diálogos en Confianza, ¿no? Para que ustedes nos Sí. cuenten qué cosa en sus vidas hubiera sido importante tomar en cuenta para estar ahora mejor. Sí. O de qué cosas se y de qué arrepienten. cosas También. se llegan a arrepentir, porque también vamos a hablar del arrepentimiento con esto del hubiera. sobre todo porque, bueno, la frase de si yo hubiera es porque hay algo que no te gustó en la decisión que sí tomaste. Claro. ¿No? Te arrepientes de algo o sientes que algo te faltó. Algo- Entonces, si yo hubiera, mi vida sería diferente. Me gustó algo que dijo Sandy. Yo creo que no está en manos de nosotras o de nosotros siempre la decisión o el cambiar justamente el destino. Me parece que también debemos ser más humildes, como bien decías, porque de otra forma entonces es como muy soberbio el saber que tú tienes el poder de cambiarlo absolutamente todo. No, no es así. Quitémonos también esa presión de nuestras vidas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de esto. ¿Tú qué hubieras hecho que no hiciste? Cuéntanos en Facebook Live. Arrepentirse es una forma de sentir pesar. Hay quienes lo viven como una especie de dolor moral, pues las consecuencias de haber tomado ciertas decisiones pueden ser contrarias a lo que se esperaba. Si yo hubiera hecho esto o aquello, se convierte casi en una queja que no nos lleva a nada. ¿No sería mejor aprender de nuestros errores? ¿Por qué pasamos tanto tiempo lamentándonos? Pues bien decía este principio de bloque en la voz de nuestro compañero Oscar, ¿no sería mejor aprender de las decisiones, hacernos responsables de nuestras decisiones, aprender de ellas y por lo tanto entonces dejar de lamentarnos? Porque bueno, sí, es correcto, está bien decir, bueno, me arrepiento, de esto vamos a hablar en este bloque del arrepentimiento, me arrepiento de lo que hice o de lo que dejé de hacer, sin embargo no sirve de mucho estarnos arrepintiendo toda la vida, hay que pasar a la acción, hay que aprender de eso, capitalizarlo y cambiar. Y hace ratito nada más quería aclarar, Oscar, porque lo que comentaba yo se lo aprendí a mi querido terapeuta y médico, no es así de mi autoría, lo de tu la humildad. ronco pecho. Pero sí, en la vida uno va aprendiendo. Yo a veces como mamá creo que tengo el poder y casi soy omnipotente para poder proteger a mis hijos y en mi terapia he aprendido que muchas veces
yo puedo tomar decisiones, trato de que sean las correctas, pero que muchas veces hay cosas que no dependen de nosotros. Claro. Y eso me ayuda a soltar mucho y me ayuda a dejar de estresarme también por todo y por nada a la vez. Claro. Porque hay veces que hay que entender que le pones las cosas en manos del poder que usted crea, del Dios que usted crea y de las circunstancias también. Del destino mismo, Así ¿no? es. Fíjate que en cuanto al arrepentimiento, Sandy, hay algo muy interesante. Habríamos que también aterrizar sobre lo que la palabra griega arrepentimiento dice, ¿no? Y es metanoia, que se compone de dos partes. Meta, cambio. Y cambio de manera de pensar. Y noia, mente. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso es que está correcto el hecho de que tengamos esos actos, si le quieren llamar de contrición o de que te estás saneando. Incluso hay quien habla mucho del arrepentimiento en cuestión religiosa. Estás cambiando tu mente. Entonces, es bueno tener esos momentos contigo mismo y arrepentirte al 100%. Es decir, no significa flagelarte, significa cambiar tu mente e ir para adelante. Y procesarlo y pasar a una reflexión. Yo creo también. que eso es como muy importante cuando realmente hacemos esa acción de la que estás hablando, porque entonces si yo me arrepiento, si cambio mi mente, entonces mi actuar va a ser diferente. Y creo que ahí está el atore, o sea, cuando te la vives en el hubiera, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento real, solo estás ahí como dándole vueltas al mismo pensamiento sin tomar acción. Exacto. Vamos a poner el ejemplo de, es que si yo me hubiera casado, pues si sigues vivo tienes oportunidad de casarte. Exacto. Claro. O sea, si todavía, sea la edad que sea, ¿eh? O sea, si tú estás pensando, es que yo me debería de haber casado, si yo me hubiera casado, busca con quién casarte. Ahora, si piensas, si yo me hubiera casado con fulanita que ya está casado, sutanito que ya está casada, bueno, Pues sí, el sí mar ya. está lleno de peces. Sí, ahí Sí, tienes sí, que sí, cambiar Y las habrá cosas que no posibilidades. puedes, como si yo hubiera querido tener un hijo, pues ahí sí, a lo mejor ya tienes una edad en la que no En la que no Claro, es hay posible. cosas que pero no. también lo puedes Adoptar. Adoptar. Es otro proceso. Yo creo que O muchas personas, trabajar. esto es lo que se puede volver algo chocante tal vez de las demás personas. Si hay personas que tal vez están cerca de nosotros y no nos gusta su forma de actuar porque constantemente están diciendo, ay, a mí me hubiera gustado, si yo hubiera podido, si yo hubiera, todo Ay, el tiempo sí, es están que- basándose en ello y es como si mi vida ya no tiene remedio y ya no hay solución. Yo vine a este mundo a sufrir, esta es mi cruz y así lo tengo que vivir. Es que este es un valle de lágrimas, Este es un acuérdate. valle de lágrimas y la verdad es que yo siempre he pensado que todo eso no solamente me molesta, sino con ganas de verdad decirle, es tu vida y solamente tienes una, no la desaproveches en esto. Nos dice Denise Hernández, me hubiera gustado tener una mejor orientación sobre las profesiones y carreras a seguir, que eso sí está padre. Muchas veces se quedan en un examen de perfil, pero hay mucho más allá y hay muchos estigmas en ciertas carreras que hacen que no nos interesemos en ellas cuando jóvenes. Sin embargo, se puede seguir estudiando y aprendiendo toda la vida y eso es lo que yo he hecho. Ahí está el Ahí detalle. está el cambio. Y ahí preguntaba yo hace ratito, o más bien dejo la pregunta antes de irnos a escuchar esta frase, si entonces arrepentirse tiene un sentido. O sea, ¿es bueno o puede tener una función el arrepentimiento? Vamos ahorita a escuchar la siguiente frase y lo respondemos. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor italiano. Esto Me traducido encanta esta frase. a lo coloquial y cotidiano muchas veces decimos, es mejor arrepentirte de lo que hiciste que de lo que dejaste de Claro, hacer. claro. Pero realmente ¿No? Y hay lo que decía equilibrar. Sandy de si es bueno arrepentirse o no, yo creo que sí, porque si entendemos entonces lo que decíamos en el bloque anterior, de que es un cambio de mente, por supuesto que es buenísimo y muy saludable mentalmente y de todo tipo, arrepentirte del arrepentimiento yo creo que va muy unido con el perdón. Y autoperdonarse te salva de muchas circunstancias en donde los errores que pudieras cometer en un futuro pues ya no van a ser tan graves o ya no te van a lacerar tanto o tan O por lo menos, martirizar de que claro. estés con que él hubiera y si yo hubiera y si yo hubiera, ¿no? O por lo pronto no vas a estar como rumiando, por decirlo de alguna manera, en el mismo tema. Claro. Porque como ya hubo un cambio de pensamiento, ya hubo un cambio de mente, entonces se libera tu pensamiento y se libera tu mente de eso que estás rumiando. Rumiando quiere decir de veras que estás dándole vueltas una y otra Claro, y como otra roedor, y otra dándole, vez, dándole, de veras, dándole, ¿no? dándole. Y entonces en el momento en el que tú puedes cambiar de foco, porque eso ya lo dejas a un lado, lo entiendes, lo acomodas, puedes vivir una vida diferente. Eso es bien importante entenderlo. Claro. Claro que tiene un sentido el arrepentimiento en el momento en el que puedo dejarlo ir.
Claro. Mientras yo no estoy creyendo que me estoy arrepintiendo y sigo rumiando en el mismo tema una y otra vez, ¿no? Y es que sí, a veces nos quedamos mucho atorados en el pasado. Digo, vale la pena detenerse a analizar este pasado, pero con miras hacia un presente y a un futuro. Porque entonces, al estar atorados tanto en lo que pasó, en lo que sucedió, no nos permitimos vivir el presente, que nos puede estar regalando muchísimas cosas, experiencias, nos permite también estar planeando un futuro distinto, pero por estar pensando en lo que pasó y en lo que pasó, no pasamos de ahí. Claro. Y eso, pues, a la larga nos va dañando cada vez. Luego Ahora, entonces también- el arrepentimiento es muy bueno, muy Sí, benéfico. y ahora otra cosa que también hay que tener como en cuenta, estamos hablando como en primera persona y a veces las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos afectan a más miembros de nuestra familia, Claro. o más bien casi siempre. Sí. Y entonces a veces por eso es más difícil, porque no eres solamente tú el lastimado o la lastimada, o tu decisión no solo te afectó a ti, afectó a varios más. Claro. Fíjate en lo que dice Mariana Rodríguez Flores, me parece interesante. Si yo me hubiera retirado cuando se debe, muchos malos momentos me hubiera ahorrado. Lo importante es aprender de las experiencias y efectivamente, en ocasiones yo no sé por qué, pero no nos retiramos de algo que aparentemente todo indica es lo mejor que puedes hacer. O no vayas a tal escuela, o no compres esa casa, no hagas ese viaje. Hay como decíamos, ¿te acuerdas en el programa de la vez pasada? Hablábamos un poco del instinto, que tanto le hacemos caso o no. No sé si sea el instinto, porque no lo hemos aprendido, como bien decía Cris la semana pasada, a desarrollarlo. Lo que sí hay en nosotros es un inconsciente que a veces no nos permite tomar una decisión, o más bien la tomamos gracias al inconsciente, y por algo debemos pasar. Para algo están las cosas. Sí. Tal vez sí nos pudimos ahorrar esos malos momentos, pero para algo están. Sí. Algo Por algo tenemos que pasó. trascender. Estamos hablando de la intuición. Sí, de la Hay que intuición. capitalizar. Bueno, sí, de la Hay- de la intuición. intuición, Hay qué que importante, ¿no? capitalizar la experiencia. Y bueno, aquí, ¿ustedes de qué creen que es de lo que más se arrepiente la gente? Ahorita les Ahora vemos. digo regresando del corte. En las estadísticas. Yo ya me arrepentí. Le atribuimos al hubiera un mejor estado que el que vivimos en el presente. Lo nombramos como si al hacerlo pudiéramos cambiar un poco las decisiones tomadas, pero para muchos resulta una discusión estéril, porque no cambia nada nuestro aquí y ahora. Pero ¿lo sufrimos todo el tiempo? Hay quien vive lamentándose toda la vida. ¿Conoces a alguien así? Yo sí conozco Ay, sí, yo a alguien también. así, y no solamente una persona. Y la Muchas. verdad es que no me cae muy bien. Oye, pero ¿de ¿Sabes qué qué? se arrepienten estas personas? ¿Qué te dicen? Yo mismo no me caigo bien cuando caigo en estas actitudes. Creo que esto es algo a lo que no podemos escapar tan fácilmente, porque sí, está muy en él, te deslindas un poco de la responsabilidad. Yo creo que también sirve como para salirte un poco del estrés, saber que no eres perfecto, para quienes se creen o en algún momento se han creído. Y yo cuando me he visto en estas situaciones, pues la verdad es que también me caigo muy mal. ¿Qué es lo que dicen las demás personas o cómo me doy cuenta? Yo creo que me estoy espejeando. Y por eso, entonces es que puedo ver ciertas cosas que no me agradan de mí mismo y que la veo en las demás Pero personas. ¿cómo Es lo que corriges? ¿Cómo yo- le haces para entonces darle vueltita al libro, a la página? Mira, Decíamos también la vez pasada o la semana pasada, yo no estoy de acuerdo con que siempre lo que te choca, te checa, pero sí en algunas ocasiones. Te hace ruido y te hace ruido por algo. Creo que sí tienes que darte entonces un clavado al interior para ver por qué te está molestando esa parte. O sea, ese tipo de ¿O qué actitudes. parte de Les eso te está preguntaba molestando yo, tanto, no? Así es. o les dejaba yo la pregunta antes de salir al corte de qué creen, o sea, en las estadísticas, qué es de lo que más se arrepienten las personas o la gente. Por ejemplo, a ti no sé si te refieren de que tus amigos de los que hablábamos, ¿no? Que si les preocupaba haber hecho un cambio o no en sus relaciones amorosas, en sus decisiones de carrera. Y bueno, en la mayoría de los casos se arrepienten de la educación, o sea, de haberla o no haberla tenido, de la carrera que habían o no hayan elegido, o de haberla o no haberla aprovechado. Ese es un tema. El otro es de la paternidad.
que también ya mencionábamos Sí. algo, porque pues ahí hay, o en las mujeres sobre todo, un reloj biológico. En las decisiones O de relativas... haberlos tenido, Sandy, también. También, sí. Bueno, de yo no creo que haberte muy cuidado poco. en el momento que no Algunos, querías. es o que lo se embaraza, fuera, ¿no? si O te en embarazas embarazos, no, en el momento que claro. no No quieres. es nada querías. personal, ¿verdad? Nada, no. Sí, a lo mejor no Ay, no, yo llegaron- los amo a mis hijos con locura. A y lo mejor más desesperación. bien refiriéndonos al momento, Al momento en el que fuiste llega el mamá. embarazo, Claro. después Sí. adoras. Sí. Después, bueno, de las relaciones amorosas, otro Claro. tema es la manera de ser y actuar y a lo que dedicamos el tiempo libre y cómo lo aprovechamos. Oye, Esos son hay una como los frase... Eso, perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo. Hay una frase de Carlos Fuentes que me encanta. Dice, el pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo. Así es que vivir en el pasado, ansiado o pendiente de qué pasará en el futuro, es una manera de perderse el presente y de estar perdiendo el tiempo, lo que estaban diciendo Exacto. ustedes. Entonces, pues el hubiera es conjugable en positivo siempre y cuando hayamos aprendido la lección. Pues a propósito de frases, tenemos la siguiente frase a la que las invito y los invito a escucharla. En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Theodore Roosevelt, político estadounidense. Oye, Pues me sí, encantó esa precisamente frase. Roosevelt decía esta frase Está porque buenísima, buenísima. lo que peor puede pasar es que no lo hagas, Que no hagas que no te nada. atrevas, porque yo creo que es vivir con miedo constantemente. El no atreverse, ya lo hemos hablado en otras ocasiones también aquí en Diálogos en Confianza y en Diálogos Fin de Semana. Lo peor que puedes hacer es no experimentar justamente la vivencia o el conocer a una persona y te puedes arrepentir o lamentarlo tanto porque podrías haber tenido en ello, nunca lo sabremos o nunca lo sabrás, Claro. pero tal vez a la Oigan. persona con la que ibas a acompañar la vida entera. Sí, no sabes, ¿no? ¿No? Es como muy duro, pero es cierto. Ahorita me recordaste hablando de esto, de los arrepentimientos y los no arrepentimientos. No sé si ustedes vieron, pero hace unos días el expresidente Barack Obama le grabó un video a su esposa. ¿Lo vieron? Cumplieron 25 años de casados. Se los recomiendo muchísimo. Lo pueden encontrar en internet, YouTube? por supuesto, en YouTube. Y él justamente dice, de algo que jamás me voy a arrepentir, es de haberte insistido una y otra vez para esa primera cita. Mira, qué Es bien. bellísima la frase, es lo más súper romántico todo lo que le dices, tan lindo, pero sobre todo él dice, nunca me voy a arrepentir de haberte dicho una y otra vez. Y es eso, ¿no? Que de repente pasan los años y dices, si yo hubiera dicho sí, si yo hubiera salido con esta persona. O si lo hubiera aceptado, o si hubiera si hubiera hablado lo que tenía que hablar en su momento, ¿no? Sí. ¿Qué Si tal? me hubiera atrevido a decir. Sí, Todas me esas hubiera atrevido a preguntas decirlo. también son naturales, forman claro, parte de claro. nuestra vida, de nuestra reflexión de vida Pero yo cotidiana. creo que son los que nos hacen crecer. Y que están bien, o sea, es en positivo reflexionar así. Ahora, donde yo ya no le veo lo positivo es cuando te atoras Exacto. y cuando ya no puedes pasar a otra cosa. Ahora, también hay que hacer mucho caso de lo que nos está diciendo ese momento, porque entonces si hay una duda de, ¿y qué hubiera pasado si yo, tal vez haya algo que no te satisface completamente? Ahora, pudo haber sido lo contrario, ¿eh? A lo mejor es, si pudiera regresar el tiempo y decirle que no a esa persona, lejos Otra de estar sería mi viviendo vida. Pero lo ahí que Barack todavía Obama tienes en vivió. Tienes todavía pero ahí posibilidad, tienes en ¿no? tus Sí, manos claro. la posibilidad Mira, de Blanca- terminar con una situación que no te gusta. Blanca Vázquez nos está viendo a través de Facebook Live, le mandamos saludos, dice que le gusta mucho el programa, gracias Blanca, y también a Ana Gaby Chef, Denise Hernández, Rubens, que ya leímos tu comentario, también Mariana Rodríguez Ceci y además a Oscar Virués, que ya contestó un mensaje, y nos pueden estar escribiendo todo lo que quieran en Facebook Live. Blanca Claudia Pagan. Vergara, Ay, Lizeth yo no Robinson puedo dice, el tiempo entrar. pasa muy rápido y es importantísimo tomar las decisiones presentes con la cabeza fría, porque pequeñas diferencias en el presente llevan a grandes diferencias en el futuro. Y ahí hasta ahí termino. Sí, es muy interesante lo que ella dice, porque aparte también comenta que se le han abierto muchas puertas gracias a la decisión de educación que ella tomó. Pero, ¿saben? Esto me recuerda también que la palabra el hubiera o el concepto del hubiera es un concepto con el cual no solo jugamos, sino fantaseamos. Inclusive hay novelas, hay películas que hablan del tema. Y recuerdo una también de Gwyneth Paltrow, que justamente es eso. Ella está parada enfrente del metro y entonces ahí la película se divide en dos. En una mujer que Ah, se sí, mete al claro. metro Y otra que no. se Todas mete y las regresa a su posibilidades. casa. Y la película te hace ver las posibilidades de las dos mujeres, que es realmente la pregunta que nos hacemos nosotros cuando nos preguntamos, ¿y si yo hubiera hecho algo diferente?
y no tenemos la posibilidad de vivirlo porque no tenemos una cosita mágica de estas esferas mágicas, una bola de cristal que nos pudiera decir, ay, mira, si tomas esta decisión pasaría esto, si tomas esto y de esto te vas a perder y de esto no. No existe, entonces hasta lo fantaseamos con películas, véala. ¿Tú no tienes una bola de cristal en casa? No. Yo les puedo vender, tengo varias. Pero sirve, no sirve. No sirven, pero se las puedo vender. ¿Servirá igual una bola de boliche? ¿Podríamos Creo usarla? que no. Bueno, había una bola de billar, ¿se acuerdan? Una bola número 8, la bola negra, y le preguntabas cosas. Sí, la volteabas y te contestaba. Hay una película justamente donde todas las decisiones del actor o del personaje principal de la película las basa en las respuestas de la bola esta de billar. Wow. Oye, ahorita me estoy tratando de acordar el nombre de la película, pero vamos a googlearlo. Sí, ahorita lo voy a googlear porque sí, ya tiene unos años, pero es muy buena. Muy buena. Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, sí seguimos jugando con ese juego. Sí, nos dice Lluvia León. Bueno, lo vamos a leer en el siguiente bloque porque es momento de hacer una pausa, pero regresamos aquí a Diálogos Fin de Semana. Hasta ahora no es posible ver qué es lo que pasa en el futuro, así que debemos confiar en nosotros mismos y en las herramientas que tenemos para elegir, tomar decisiones y no lamentarnos después. Pero, ¿estamos realmente seguros de quiénes somos y de lo que queremos? La inseguridad y el desconocimiento de nosotros mismos nos llevarán constantemente al camino del arrepentimiento sin ser conscientes de nuestras acciones. Pues ahí estamos con temas muy interesantes todos los fines de semana, toda la semana en Diálogos. Y estamos en Facebook Live para recibir todos tus comentarios en @Twitter, @Diálogos en Confianza también, por supuesto, en el Twitter. Y pregúntanos lo que quieras y comparte, sobre todo las experiencias que han ustedes tenido con el asunto del hubiera. Hoy el programa es Si el hubiera, o dicen que el hubiera no existe. Y ya decíamos que, bueno, pues finalmente es un verbo el cual puedes conjugar de manera totalmente personal, porque nadie vive la experiencia de otra persona. Entonces, el hubiera nos ayuda cuando hay un arrepentimiento verdadero a salir adelante y también, por supuesto, nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando estamos totalmente estancados en el asunto de que no tomamos decisiones por nosotros mismos porque tenemos miedo o porque no tenemos la suficiente confianza para decidirnos a tomar las riendas de nuestra vida y de nuestro destino? Y entonces se suman los hubiera, ¿no? Si yo hubiera dicho, si le hubiera comentado a mi jefe, si le hubiera dicho a mis hermanos, si le hubiera dicho a mi padre que ya murió y no le pedí perdón, si hubiera retenido a la amiga o al amigo por haber también pedido perdón o haber arreglado esa situación. O sea, es que las decisiones son tan importantes en nuestra vida y ¿por qué nos atemorizamos a tomarlas de una manera bien y, como se dice, ahora sí que al toro por los cuernos? Yo creo que el principal miedo viene muchas veces de la ignorancia. O sea, yo creo que una de las herramientas que podemos, como ahorita mencionar, es si tienes que tomar una decisión que te va a implicar como decíamos hace ratito, decisiones de vida, yo creo que esas decisiones vale la pena detenerte a pensarlas, a reflexionarlas y también informarte. Tener información también te va quitando el miedo, claro, ¿no? Mientras más herramientas tengas, más información tengas, el miedo se va disolviendo y puedes estar más seguro de que la decisión que vas a tomar va a ser la correcta o la más acertada, porque muchas veces tú decides, pero no nada más tu decisión importa, sino todas las circunstancias que se conjugan para que eso suceda. Ahora, si entonces, si estás informado, ¿qué hacemos, Andy? Exacto, si no crees en ti mismo, depende mucho también de que no estás teniendo la suficiente información para sentirte seguro de ti mismo. Fíjate, ese es el punto que yo quería tocar. Yo creo que, aparte de todo lo que ustedes han comentado, hay algo que también nos ha faltado poner sobre la mesa y es la premura con la que tomamos las decisiones. Exacto. La verdad es que a veces las decisiones somos muy rápidos, por ejemplo, para tomar la decisión de casarnos y de repente somos muy rápidos para tomar la decisión de divorciarnos y somos muy rápidos para tomar la decisión de sí voy a estudiar y muy rápidos para tomar la decisión de no voy a estudiar. Y yo creo que esas decisiones que son decisiones de vida, como también, por ejemplo, tener un hijo o no tenerlo, yo creo que son decisiones que hay que pensar y a las que hay que darle tiempo. Meditar. Y hay que meditar y aparte, como dice Sandy, hay que informarse. O sea, no vamos a tener, como dicen por ahí, todos los pelos de la burra en la mano, no, es imposible. Pero por lo menos saber que sí te sentaste un momento
a pensar esa decisión y en las consecuencias posibles y en los diferentes escenarios que se van a aparecer en tu vida. Por ejemplo, yo me acuerdo de una de mis hermanas que me decía, es que Cris, yo quiero ser abogada. Y entonces yo la senté y le dije, me parece padrísimo, hermosa, ¿por qué quieres ser abogada? Yo soy la más grande de 6 hermanas, les cuento, y entonces una de las más chiquitas, ¿no? Y entonces me dice, ay, porque está increíble. ¿No has visto en las películas cómo entras y está entonces el juez y es todo de madera y aquí están el testigo y el martillo eso es lo y el abogado idílico. es el que se para aquí, no sé qué? Y le dije, amor, eso no sucede en México. No. En el momento en el que ella estaba tomando esa decisión, eso todavía no sucede en México, ahora está empezando a suceder y a ver cómo van a ser esos juzgados. Pero en ese momento no sucedía, entonces le dije, ve a los juzgados. Ve lo que vas a hacer todos los días, ve lo que realmente vas a vivir, no Claro. te imagines, no hagas fantasías. Y bueno, pues tomó la decisión de otra carrera. Y sí me hizo y caso. el tener confianza en uno mismo, ¿no? Que es muy importante, porque si estás pensando en lo que te implica la parte bonita, ¿no? El pensamiento Walt Disney, como el de tener un hijo, que Sí, dices, sí, ay, de sí, pues, Hollywood. sí, de Hollywood, ¿no? Voy a tener los que Dios quiera y bueno, es muy respetable, pero vas a poder con ellos, vas a poder educarles a todos, darles tiempo de calidad, o bien, si es posible, bueno, pues entonces ya te quedarás conforme y no habrá un problema con el hubiera. Pero había un comentario en Facebook Live, ¿no, Oscar? De una de nuestras... sí, justamente, televidentes. Lluvia León nos dice, el miedo paraliza, pero los seres humanos nacemos con la resiliencia. Es cuestión de trabajarla. Todos podemos salir adelante y nos envía saludos desde Sonora. Fíjate que esta parte de la resiliencia, bueno, en realidad sí aplica para las cuestiones más negativas, donde hay en tu vida, no sé si un cierto trauma, una experiencia que marcó definitivamente tu existencia. Y entonces para esto se utiliza la resiliencia. Sin embargo, creo que sí es algo muy meditable, algo que puedes cambiar. No te puedes quedar solamente con lo que hasta el momento has cumplido en tu vida o has logrado. Si todavía no llegas al objetivo que tú te trazaste desde un principio, hay cosas definitivas como el tal vez ya no podrás ser madre natural porque tu reloj biológico ya pasó, pero en cuanto a muchos otros retos, yo creo que lo puedes seguir haciendo. Claro. No ¿Y te sabes detengas qué? y si está este empuje y esta garra que puedes Claro. ir Ok. obteniendo o aprendiendo poco a poco. También sabes que algo que tenemos que también revisar es cuando el hubiera nace a raíz de una pérdida. Por ejemplo, de la pérdida de un hijo o de la pérdida de alguien querido, por ejemplo, un accidente. Y entonces sí hay esa frase de es que si yo no hubiera tomado el coche, si no me hubiera descuidado, si yo no lo hubiera dejado caminar y cruzarse Sí, la o si calle. yo hubiera ¿no? ido o o si no yo hubiera ido, ido claro. a su lado. O sea, también depende de los hubieras, ¿no? De las Claro. circunstancias igual y la fatalidad. Vamos a escuchar una frase. También los compositores y los músicos tienen frases extraordinarias y vamos a escuchar esta de Bob Dylan. Ayer es solo un recuerdo. Mañana nunca es lo que se supone que es. Bob Dylan, cantautor, compositor y músico estadounidense. Bueno, y no por nada ganó Bob Dylan el Nobel, ¿no? El Sí. año pasado fue, ¿no? Fue Si no muy, mal- muy polémico. El año pero- pasado, fue súper polémico. muy pero ya lo polémico. recogió, ¿sabían? Oigan, Sí, porque por no lo cierto, recogió en el momento. No lo recogió en el momento, pero ya fue por él. Oigan, por cierto, la película que les estaba yo comentando, que muchos están Gwyneth preguntando, Paltrow, ¿y quién la de más? Gwyneth Paltrow, solo sale ella en la Ajá. portada. Si entran a mis redes, les voy a poner ahí la portada, pero es que no sé por qué en Facebook Live no la puedo subir, pero se llama Dos vidas en un instante. Así se llama en español, y es justamente en la portada sale ella con una imagen y otra imagen diferente. En una es güerita y otra tiene el pelo oscuro. Y entonces son dos vidas en un instante de una misma mujer. Es muy interesante, por favor, véanla. Oigan, es muy importante incrementar la cuestión de la seguridad, ya hablando otra vez, retomando el tema de este bloque, en donde estamos pensando en por qué las decisiones nos atemorizan, por qué no tenemos confianza en nosotros mismos. Y con estas dos vertientes, creo yo, amigos, que nos podemos ayudar muchísimo a autoayudar para no tener ese tipo de situaciones en donde estamos enfrascados en el hubiera, ¿no? Si yo hubiera. Ahora, ya vimos, también hay cuestiones del destino que esas no las podemos nosotros librar, ¿no? Tenemos que trabajar en ellas después de lo que pasó. Y también hay que, lo que decías tú, para fortalecer la confianza en nosotros mismos, hay que trabajar desde chiquititos en la autoestima de los niños, es lo Así que es. más se recomienda. Y si por alguna razón usted el día de hoy en su vida adulta no se siente completamente con esta autoestima fortalecida, hay muchísimos talleres y formas de reforzarla. Vamos a regresar con más temas del hubiera en esta mañana.
En la vida tenemos oportunidad de tomar diversas decisiones, pero ante un problema podemos cegarnos y ver una sola manera de resolver algún conflicto o pensar que solo existe una elección. Es cierto, el hubiera no existe, pero más allá de esta afirmación hay que preguntarnos cómo afecta nuestro presente lo que hicimos o dejamos de hacer y empezar a construir nuevas experiencias de vida. Bueno, pues interesante también esto que estamos aquí escuchando, ¿no? Sí es cierto que tenemos como muchas opciones en el momento en el que vamos a tomar una decisión. O sea, tenemos varios caminos que podríamos tomar, pero la verdad es que pues no nos podemos clonar para tomar todos y cada uno de ellos. Entonces, tenemos que elegir, ¿no? Y entonces, justamente en esa elección es en el momento en el que podemos pues elegir y nos sale afortunada la elección, o algo sucede que ya no nos gustó mucho y que entonces nos para en el hubiera, ¿no? Oye, me quedé pensando que también hay el contraste de la gente que se toma tanto tiempo para pensar las cosas, que le cuesta tanto trabajo decidir, que también tampoco eso está bien y también desespera muchísimo. Lo hemos hablado aquí, las personas que postergan, ¿no? Procrastinadores. Bueno, ya es como un trabalenguas. Bueno, pero también ese sería el otro lado, el que por miedo te detienes, te paralizas, no tomas las decisiones, no avanzas. Y hay gente así también, que pasa el tiempo postergando y no se define y no se Es un mecanismo, tienes toda la razón, es como un mecanismo de defensa. Y entonces yo escucho a veces a personas decir cosas como, les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, tomar una decisión para gastar algo. No sé, por ejemplo, pagar algo, hacer un cambio en su casa, comprar una sala nueva. Y entonces le dicen a la esposa, tráeme 6 cotizaciones. 6 cotizaciones. Tráeme 6 diferentes cotizaciones. Yo digo, a ver, espérame. Mientras más cotizaciones te traen, es más difícil. Oye, pasa el año y pasa el año y no lo hacen. Se queda igual la Tienes sala. razón. Sí. Y la sala sigue ahí por años. Nos dice, por ejemplo, Anairá Malsúa, una decisión lo cambia todo, pero creo que nunca es tarde para cambiar algo que no nos gusta o que no hicimos en algún momento. Mientras haya vida, hay opciones. Lo importante es no quedarse paralizado ante una mala decisión. Si compraste la sala que no querías, bueno, pues siempre se la podrás donar a alguien y comprarte otra. Pero yo o ponerte a agregaría en ese trabajar. sentido, no solo si hay vida, también si tienes salud. Porque la salud también es un detonante y un determinante en nuestras vidas. Muchas veces estamos pensando, mañana, pasado mañana, el año que viene, voy a hacer cosas importantes para mi persona, para mi salud, para mi propia crecimiento emocional. Y se pasan los años y llega un momento en que la salud luego ya está tan tallada que pues ya no puedes avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que también nosotros vamos postergando en de si yo hubiera el asunto de nuestra vida personal y se la vamos dejando ahí a que los otros la resuelvan. Claro, y fíjate que justo para cambiar la perspectiva de la que estamos hablando ahorita es, en ese sentido el hubiera sí existe. Claro. Sí, en ese y sentido, se te va el tiempo en el y la daño vida. que me hace, en el tiempo en el que yo me paso rumiando, como habíamos dicho, en ese momento, ese periodo, que puede ser un periodo de un mes, de 6 meses o inclusive de años, yo lo hago real. Claro. Hago real el hubiera, porque entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que realmente hago real? El malestar, el arrepentimiento, el dolor, el bloquearme, el no poder vivir otras experiencias, el no vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, en esa dimensión sí existe el hubiera. Y me acordé, Óscar, a ver, dilo con tu voz esta maravillosa de locutor profesional de Always Mañana y Mañana Never Comes. Ok. Dilo, O sea, Always pero Mañana. en español. Pero es que así es, o No, sea, sí, 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 es la que es broma, pocho, o no sea, es pocho, es una mezcla de... Always mañana. Y mañana nunca come. O sea, el mañana O sea, nunca llega, punto. es siempre mañana y mañana nunca llega. Exactamente. es Oye, nos cierto. dice Ángela Farías, saludos desde Ecuador y bendiciones. Excelente programa y un abrazo para todos. Pues un gran beso y abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Victoria Zazueta, ¿ya leyeron a Victoria? No. Está en Facebook Live escribiéndonos y dice, el hubiera es como para no sentirnos tan mal por saber que no tomamos la decisión más acertada. Se va minimizando de nuestras vidas cuando somos más conscientes de cada momento y decidimos... En el aquí y en el ahora. Sigue leyendo, por favor, Óscar, que se me Se fue. requiere conciencia y valentía y sí se puede, es cuestión de práctica. Muchísimas gracias, Victoria. Y Denise Hernández dice, existe confusión con el término resiliencia
resiliencia o resiliencia, debido a que es una traducción de resilience. Los que saben de la lengua Resilience. española dice que debe de ser resiliente. Pues no, todos los expertos nos han dicho que es resiliencia. Pero fíjate, pero es yo parte sí de, le doy ¿no? el beneficio de la duda, es decir, aquí en Diálogos en Confianza hemos nombrado, de hecho, el programa así, resiliencia, y la mayoría opina que así se dice. Ahora, se dice. el término que proviene del francés, que es résilience, para Resilience. pronunciarlo De francésmente manera No correcto. estamos muy En plurilingües en francés, este Estamos, programa, sí. ¿eh? Entonces, sí, pareciera que entonces sí es resilience, es más bien como resiliencia. Y hay algunos especialistas o algunas que todavía dicen resiliencia y los demás dicen, no, se dice resiliencia, es algo en lo que todavía no nos Bueno, pues terminamos de hay poner que de ponernos acuerdo. de acuerdo. Bueno, pero pero mientras se ponen de acuerdo, Exacto. chicos, los Sí. invito a que me acompañen a escuchar la siguiente frase. Venga. Ningún crítico es más capaz que yo de percibir claramente la desproporción que existe entre los problemas y la solución que les aporto. Sigmund Freud, médico austriaco considerado padre del psicoanálisis. Nuestro querido Segismundo. Segismundo Freud. Segismundo Freud. Oiga, nada más me quedé como con el tema de la resilience, de la resiliencia, porque probablemente, y el otro día lo platicaba yo con algunas amigas, el término para ellas era desconocido, nos referimos a la capacidad que tenemos los seres humanos, algunos más, otros menos, de sobreponernos a las adversidades, ¿no? Oigan, sobre Y ese también tema ya nada más un puntito aparte, Cris, porque nos está diciendo quién es nuestra compañera. Es Denise Hernández. Que está con el debate de si se dice resiliencia o resiliencia. La palabra resiliencia en su etimología latina proviene de resilio, que quiere decir rebotar o volver atrás. Y en el ámbito de la ingeniería se llama resiliencia a la cantidad de energía que puede devolver sin absorber un material elástico. Bueno, Fíjate, yo nada más pues punto digo, al caso. Claro, pero para, bueno, para sumar. Oigan, fíjense, me encanta lo que dice Adriana Mijangos. Dice, yo no me arrepiento de lo que he hecho porque aunque no fue todo bueno, y pone jejeje, me ha llevado a mi presente que me encanta. ¿Sabes qué, Adriana? Yo estoy... Así es como yo también pienso. Exactamente pienso igual que Es tú. un Yo también, diablito. yo Porque, también. ¿sabes qué? Sí. Sí hay muchas cosas en el pasado, pues, que tal vez no debí de haber hecho, pero mi presente me encanta y no estaría yo el Y día de hoy además lo aquí. bailado, ¿qué? Sí. Ya nadie Nadie nos te lo lo quita. quita. Oigan, lo y aparte, comido. ¿saben qué? También algo que tenemos que poner sobre la mesa y que no se nos debe de olvidar es que en el momento que tomamos esa decisión, esas eran las herramientas que teníamos para tomarlas. Y Claro. cuando lo vemos en el futuro, hacia una mirada del pasado, lo calificamos desde hoy y se nos olvida que no somos los mismos de ayer. Exacto. Y entonces, el día de ayer yo no tenía las herramientas que tengo hoy para haber tomado una decisión diferente. Y eso me libera y me ayuda mucho. Gracias también Eso que acabas a de Lorena decir es muy grande, ¿eh? Leija Sí, muy bueno. y a, bueno, lo leímos fuera del aire, Victoria Zazueta, lo leímos dentro, Mónica Hernández Alarcón, Gabriela Portilla en Facebook Live. Vamos A un corte. Quédense con nosotros. Vivir en el pasado solo nos detiene. Ya lo dice el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Y más que es fin de semana, Claro. Hoy es es un el día día. perfecto para Vivir. amar, para crecer, para disfrutar y para salir a hacer lo que a usted más le guste. Oye, y como también decía en su canción Joan Manuel Serrat, que me gusta mucho, hoy puede ser un gran día Claro. y Y mañana también. Claro. Cierto. Amo esa canción. El aquí y el ahora para que lo Ese, hubiera, mi gusto es, no ¿no? nos atormente tanto. Y hablando de esto, bueno, pues ya estamos entrando en las conclusiones, ¿no? Sí, Del ya, hubiera. Y casi. nos decía, no nos hemos hecho la pregunta que siempre hacemos. ¿De qué nos arrepentimos, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Sabes Con qué? el Es que hubiera. yo opino lo que decía Cris hace rato, el comentario que nos llegó de... ¿Era de Lourdes? No, perdón, de Adriana Mijangos. Ajá. Yo opino exactamente así. Yo de verdad, en la noche anterior a mi cumpleaños hago un recuento de lo que viví en el año, de qué me arrepiento y qué no, y digo, bueno, tal vez esto lo puedo modificar si se me vuelve a presentar la situación, pero no me arrepiento de haberlo vivido, porque gracias a esa experiencia, buena o mala, estoy hoy aquí.
y mi presente me encanta. A mí Si también. mi Yo presente coincido. tal vez no me acomodara, probablemente entonces, o sea, sí tengo decisiones de las que me he arrepentido en la vida, donde digo, no lo volvería a hacer. Pero lo Pero eso me cambias. tiene aquí, Sí. exacto. A mí, Entonces- yo también, sí, perdón, contestando la adelante. pregunta de Rocío, yo sí, en el transcurso de mi vida hay algunas cosas de las que me he arrepentido, por supuesto que sí. Y creo que uno de los secretos ha sido es que no me he quedado ahí. O sea, No te has estancado. No me he estancado ahí y sí lo he cambiado. O sea, sí he dicho, no quiero estar aquí y me voy. No quiero hacer esto, lo dejo de hacer. Tengo ganas de experimentar esto y voy y lo hago, ¿no? Y entonces, sí, realmente algunos han sido muy malas decisiones. He llorado muchísimo, he lastimado a muchos, pero no me he quedado ahí. Y sí, como dices, Oscarito, a mí mi presente me fascina. Sí, Me yo siento igual, yo afortunada. coincido con ustedes. Sin embargo, respondiendo concretamente a esta pregunta, yo sí me arrepiento de algo que me hubiera gustado hacer y que ahora ya no me es posible hacer. Me hubiera gustado vivir fuera de México, estudiar tal vez un año o la carrera o un tiempo importante en Pero si el todavía es extranjero. posible, Sandy. Pues todavía puedo, pero tengo que cargar Y con con una los chicos, tribu. los bebés. No, las bueno, mamás. Oye, cuando bueno, ellos a través de tengan- internet o Sí, más pero ¿sabes? adelante. Esta experiencia de joven de haberme ido a vivir, creo que es algo que no hice. Me arrepiento, sí, pero no me cambia tampoco Claro, lo feliz que claro. soy hoy el día de hoy. Claro. Pero si miro Oye, hacia atrás, esa sería ¿y tú, una de las Rocío? cosas. Pues después de una frase que va a presentar Sandy, les cuento. A ver, vamos a escuchar la siguiente frase y nos cuentas. El secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, sino vivir el momento presente, seria y sabiamente. Buda Gautama, fundador del budismo. Muchas frases que hablan sobre este asunto que nos preocupa a muchos y que por supuesto todos decimos si yo hubiera hecho, ¿no? Y me preguntaban, yo ya les tiré la piedrita. Sí. ¿Tú de qué te arrepientes? Que ustedes, ¿de qué se arrepienten? Pues antes de arrepentirme voy a leer las llamadas de Virginia. Eso no se vale, eso no se vale. No ¿qué? te Rocío vale, Núñez, No, te vas a nos arrepentir dice. de eso. Te vas a arrepentir. No, a ver, les voy a contar. Pero te vas a Te vas a- arrepentir. Esa, anda, nos vamos Cuando de eso. sepas ¿Sabes qué? que Eso, de eso te me arrepiento. quisiera. ¿De qué? De no haber aprendido a cantar. O sea, yo admiro muchísimo a la gente que canta. Para mí son personas que tienen otro chip, otra mentalidad. Y en la vida mía, yo creo que pasada, o yo no sé de qué tiempo, creí en algún momento que podría haber sido una buena cantante, ¿no? Puedes Y- todavía pero hacerlo. bueno, si me arrepiento de no haberlo hecho, ya lo estoy haciendo. Ah, bueno. mira, muy bien. Ese Además, arrepentimiento con te una llevó a la soprano acción. sensacional que le mando ¡Qué saludos, padre! que es mi maestra Marcela Chacón. Ah, pues ahí estás está. aprendiendo a Oye, muy cantar. bien. Muy bien. Pero Oye, no me pidan a que ver, cante. Oye, no, eso te iba a decir. pero- una demostración pequeñita. No, Oye. hasta que me dé mi diploma. Oigan, Muy bien, yo les ok. quiero contar una anécdota buenísima. Yo me casé muy joven y entonces mis amigas que no estaban casadas como unos 3 o 4 años después me hablan y me dicen, oye, Cris, ya que estás casada, ¿de qué te arrepientes de no haber hecho? Y yo le dije, yo soy un poco filosófica y así, ¿no? Medio groovy. Y entonces le dije, pues de no tocar a las personas que debí de haber tocado. Y ella no me preguntó a qué me ¿Cómo? refería. Sí, ¿qué tipo de touch? ¿Qué tipo de toque? Bueno, Sí. bueno, bye, me colgó. 7 años después o algo así, de repente un día sentada me dice, oye, no, yo me quedé traumada con eso que tú me dijiste. Yo dije, ay, no, yo no me voy a arrepentir jamás de no haber tocado. Me hizo una lista de la cantidad de hombres que habían pasado por sus No, brazos. pero que no sabes, sexualmente. claro, que yo me botaba de la risa y le decía, yo no me estaba refiriendo a eso. Y bueno, ella me dijo, yo pensé que sí, y a mí no me iba a Tú pasar. hablabas ¿Y del tú toque del hablabas de alma. qué? Yo hablaba del Toque, toque, de acercarte. acercarte, del o sea, sí, acercamiento. del acercamiento, de Bueno, estar pero cerca ¿sabes de qué? alguien. Tampoco se va a arrepentir porque pues lo bailado No, nadie no, se No, va a claro, hombre, claro. estaba feliz contándomelo, no creas que se arrepintió Oye, para ¿Te nada. Virginia- referías a esta faceta tuya que después Que se convirtió en ser terapeuta. Oye, Virginia Teloxa Castillo nos dice, Evidentemente. es difícil, tengo la experiencia de haber perdido mi empleo en el que estuve 10 años. Un año antes me había ofrecido un trabajo en una universidad y no lo acepté por el empleo que en ese momento tenía. La verdad es que... Uy, se extendió un poco el comentario. Sí, me ha costado mucho encontrar un trabajo en el que realmente crezca profesionalmente. Sí me arrepiento de no haber aceptado el trabajo de la universidad. Esto es bien importante lo que comenta. Sí hay cosas en nuestra vida, de verdad, donde diremos, ay, me hubiera cambiado, entonces tal vez estaría viviendo una mejor calidad de vida en lo profesional, en lo espiritual, en lo económico, en la vida de pareja. Pero la verdad es que conciencia de ello nunca la vamos a tener. Hasta después. Certeza, no, pues es que nunca lo vamos a tener. No. Uno cree,
presupone, pero la verdad es que también es un prejuicio. Una moneda al aire a veces. Y es que sí, como estábamos diciendo, la verdad es que saberlo por anticipado, pues entonces no tomarías esa decisión. Sí es. O sea, si realmente lo supieras por anticipado. Yo insisto en estos comentarios que son muy, muy difíciles. Evidentemente nos estás diciendo que no estás contenta donde estás. O sea, que no has encontrado el trabajo que te gustaría. ¿no? Claro. Exacto. Y entonces yo creo que es importante salir a buscarlo. Ahorita estamos oyendo muchos ejemplos en ese sentido de muchas personas que se arrepienten, por ejemplo, de no haber prevenido con seguros Sus de vida, casas. seguros de salud, ¿no? De O de medicina, sus propias o de casas, sus ¿no? propias casas. Pero fíjate- Y entonces es esto de la prevención y desgraciadamente si ahorita, por ejemplo, algunos están pensando en eso, pues dices, es momento de hacerlo, porque justo Exactamente. el hubiera nos ayuda a movernos o a estancarnos y la decisión es nuestra. Y cuando nos ayuda a movernos y a capitalizar, esto nos va a la larga a traer salud física y emocional. Y cuando nos estancamos en este arrepentimiento, podemos llegar incluso a enfermarnos. Escuchábamos hace ratito la frase de Buda y fíjense cómo, si la retomamos, dice, es el secreto de la salud reside en no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas. Vivir en un estado Claro. constante de angustia también hace mucho daño a la salud física. Raúl González, Constante. ya antes de marcharnos, no quiero irme sin también comentar lo que nos están poniendo en Facebook Live. Dice, tuve mi primer novia hace 22 años, terminamos y cada quien hizo su vida. Hoy, los dos divorciados, yo con un hijo, ella con una hija, ambos de 5 años y estamos saliendo nuevamente y no me arrepiento de nada. La vida me puso en este presente que me gusta con malas decisiones, pero ahora soy feliz. Esto me recuerda, esas historias las he escuchado tantas veces, me recuerda también mi historia propia. Yo conocí a mi esposo desde los 16 años, pero ya nos tratamos y nos hicimos novios a los 25 casi. Qué bueno que no fue antes, porque quién sabe qué hubiera A lo pasado, mejor ¿no? nunca Igual hubieran y no sido nos pareja hubiéramos así para el casado. futuro, ¿no? Sí, a lo mejor. Que pasen un estupendo fin de semana. Sí, les mandamos besos a todos. Gracias.